Mi marido me gritó frente a todos en el comedor: estoy cansado de mantenerte por 40 años. A partir de hoy te las arreglas sola. Cada centavo que gastes sale de tu bolso. Me quedé callada, sintiendo cómo las palabras caían sobre mí como piedras. 40 años de matrimonio reducidos a eso. 40 años de lavar, cocinar, cuidar, sacrificar todo por esta familia. Y ahora resultaba que yo era una carga. El domingo siguiente, su madre vino a almorzar como siempre. Cuando entró al comedor y vio la mesa, se quedó paralizada. Miró a su hijo con una expresión que nunca le había visto antes y le dijo con voz firme: no tienes idea de lo que acabas de perder. En ese momento algo cambió para siempre. Lo que mi esposo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo guardaba secretos que estaban por salir a la luz. Y cuando lo hicieran, su mundo entero se derrumbaría. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó un martes por la tarde, un día común que se convirtió en el peor de mi vida. Pero para entender lo que pasó, necesito contarte quién soy. Me llamo Rosa María y tengo 68 años. Nací en un pueblito cerca de Puebla, donde aprendí desde niña que una mujer se entrega completamente a su familia. Mi madre me enseñó a hacer tortillas a mano cuando tenía 7 años, a bordar cuando tenía 9, a cocinar mole poblano cuando tenía 11. Me casé con Roberto cuando tenía 23 años. Él era guapo, trabajador, con buenos modales. Mi familia estaba feliz. Yo también lo estaba, o al menos eso creía. Nos mudamos a la Ciudad de México para que él pudiera trabajar en una empresa de construcción. Yo dejé atrás a mi familia, mis amigas, todo lo que conocía. Los primeros años fueron difíciles. Vivíamos en un departamento pequeño en la colonia Narvarte. Roberto trabajaba largas horas y yo me quedaba sola, embarazada de nuestro primer hijo. No conocía a nadie. Lloraba todas las noches de nostalgia, pero me decía a mí misma que así era el matrimonio, que debía ser fuerte. Tuve 3 hijos, Rodrigo, Sandra y Miguel. Los crié prácticamente sola porque Roberto siempre estaba trabajando. Cuando Rodrigo empezó la primaria, quise buscar trabajo para ayudar con los gastos. Roberto se opuso. Me dijo que su esposa no iba a trabajar, que qué iban a decir los vecinos, que él ganaba suficiente para mantener a su familia. Yo obedecí. Siempre obedecí. Me dediqué a la casa, a los niños, a él. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Roberto quería sus huevos rancheros recién hechos, sus frijoles refritos, su café de olla. Después llevaba a los niños a la escuela, limpiaba la casa, preparaba la comida. Por las tardes ayudaba a los niños con las tareas, planchaba la ropa de Roberto para el día siguiente, preparaba la cena. Me acostaba pasada la medianoche y me levantaba 5 horas después para empezar de nuevo. Los fines de semana no eran diferentes. El sábado era día de limpieza profunda. El domingo cocinaba para toda la familia, porque siempre venían los hermanos de Roberto, su madre, sus primos. Yo pasaba el día entero en la cocina mientras ellos disfrutaban, platicaban, reían. Nadie me ayudaba. Nadie me preguntaba si estaba cansada. Cuando los niños se enfermaban, yo me quedaba despierta toda la noche cuidándolos. Cuando Roberto se enfermó de neumonía hace 15 años, lo atendí durante 2 meses sin descanso. Preparaba sus medicinas, sus vaporizaciones, sus caldos. Me contagié y estuve enferma, pero igual seguí atendiéndolo a él primero. Mis hijos crecieron y se fueron de casa. Rodrigo se casó con una mujer prepotente llamada Verónica, que nunca me tuvo respeto. Sandra se fue a estudiar a Monterrey y casi no la veo. Miguel, mi bebé, se fue a trabajar a Guadalajara. La casa quedó vacía, solo Roberto y yo. Pensé que finalmente tendríamos tiempo para nosotros, que podríamos viajar, disfrutar. Pero Roberto se volvió más distante. Llegaba tarde, casi no me hablaba.
Yo intentaba agradarle, cocinaba sus platillos favoritos, me arreglaba bonita. Nada funcionaba. Su madre, doña Esperanza, seguía viniendo cada domingo. Ella siempre había sido amable conmigo, aunque notaba que Roberto la trataba como si fuera una reina y a mí como si fuera la sirvienta. Las cosas empeoraron hace 6 meses, cuando Roberto anunció que se retiraba de su trabajo. Yo pensé que sería bueno, que estaríamos más tiempo juntos. Qué equivocada estaba. En lugar de mejorar, su actitud empeoró. Empezó a criticar todo lo que yo hacía, que si la comida estaba muy salada, que si la casa no estaba suficientemente limpia, que si había gastado mucho en el mercado. Un día le serví pozole, su platillo favorito. Había pasado toda la mañana preparándolo. Lo probó y lo escupió. Me dijo que sabía horrible, que cualquier fonda de la esquina cocinaba mejor que yo. Me quedé callada, recogí su plato, me fui a la cocina y lloré mientras tiraba la olla entera a la basura. Otra vez olvidé comprar su cerveza favorita. Llegó del gimnasio, abrió el refrigerador y empezó a gritarme. Me dijo que yo era una inútil, que no servía ni para hacer las compras, que qué había estado haciendo todo el día. Le expliqué que había ido al médico porque me dolían las rodillas, que se me había olvidado pasar a la tienda. No le importó. Salió dando un portazo y regresó hasta la madrugada. Empezó a controlar cada peso que yo gastaba. Me pedía las notas del supermercado, cuestionaba cada compra. Si compraba un champú para mí, me preguntaba por qué había gastado en eso. Si compraba alguna blusa en el tianguis, me hacía escenas. Yo que nunca había trabajado fuera de casa, que no tenía dinero propio, dependía completamente de él. Y él lo sabía. Lo peor vino cuando Rodrigo y Verónica empezaron a visitarnos más seguido. Verónica se quejaba de todo, que si su toalla no estaba suficientemente suave, que si el cuarto de visitas olía a humedad, que si mi comida le caía pesada. Roberto la defendía siempre. Si yo decía algo, él me callaba frente a ella. Me hacía sentir pequeña, insignificante. Un sábado organizaron una carne asada en mi propia casa sin avisarme. Llegué del mercado y encontré la casa llena de gente. Roberto estaba asando carne con sus amigos. Verónica estaba en mi sala con sus amigas tomando vino. Nadie me había dicho nada. Yo cargando las bolsas del mercado, sudada, despeinada, y todos mirándome como si fuera la sirvienta que acababa de llegar. Roberto me gritó desde el jardín que preparara más botana, que sus amigos tenían hambre. Pasé toda la tarde preparando comida para gente que ni siquiera me saludó. A las 11 de la noche, cuando todos se fueron dejando la casa hecha un desastre, me puse a limpiar. Roberto se fue a dormir sin ayudarme, sin darme las gracias. Encontré botellas vacías en el jardín, platos sucios por toda la sala, el baño de visitas en condiciones deplorables. Terminé de limpiar a las 2 de la mañana. Me dolía todo el cuerpo. Me senté en la cocina a oscuras y lloré en silencio para no despertarlo. Al día siguiente, cuando le reclamé que no me hubiera avisado, me dijo que yo exageraba, que él podía invitar a quien quisiera a su casa, como si yo no hubiera vivido ahí por 40 años, como si no fuera también mi hogar. Entonces llegó ese martes terrible. Doña Esperanza cumpliría 85 años ese domingo. Roberto decidió que haríamos una comida grande en la casa. Yo estaba de acuerdo, siempre me había llevado bien con mi suegra. El problema fue que Roberto invitó a 30 personas sin consultarme. El lunes fui al mercado temprano. Compré todo lo necesario para preparar mole, arroz, frijoles, ensaladas, agua de horchata, 3 pasteles de 3 leches. Gasté todo el dinero que Roberto me había dado para las compras del mes. Cuando llegué a casa con todas las bolsas, él estaba en la sala viendo televisión. Le pedí ayuda para bajar las cosas del coche. Me dijo que estaba cansado, que yo podía sola. Subí y bajé 10 veces cargando bolsas pesadas. Mis rodillas me mataban del dolor, pero no dije nada. El martes me levanté a las 4 de la mañana para empezar a cocinar.
El mole lleva horas de preparación. Había que tostar los chiles, moler todo en el molcajete, cocinar el pollo. Trabajé sin parar toda la mañana. A mediodía, Roberto entró a la cocina. Olía a loción cara. Estaba recién bañado. Me dijo que iba a salir, que regresaba en la noche. Le pregunté a dónde iba cuando yo necesitaba ayuda para preparar la comida de su madre. Se molestó. Me dijo que él no era mi sirviente, que esas eran cosas de mujeres. Yo exploté. Por primera vez en 40 años le reclamé. Le dije que estaba cansada, que necesitaba ayuda, que no era justo que yo hiciera todo sola. Fue cuando pasó. Se puso rojo de la ira. Empezó a gritarme cosas horribles, que yo no hacía nada en todo el día, que vivía como reina sin trabajar, que él se había matado trabajando 40 años para mantenerme. Yo le recordé todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado. Le dije que criar a sus hijos era trabajo, que mantener su casa era trabajo, que cuidarlo era trabajo. Se rió. Se rió en mi cara. Y entonces dijo las palabras que jamás olvidaré. Estoy cansado de mantenerte por 40 años. A partir de hoy te las arreglas sola. Cada centavo que gastes sale de tu bolso. Me quedé congelada. Mi bolso. ¿Qué bolso? Yo no tenía dinero propio. Nunca lo había tenido. Intenté razonar con él, pero me dio la espalda y se fue. Escuché el coche arrancando y me quedé sola en la cocina, rodeada de ollas hirviendo con las manos temblando. Me senté en el piso y lloré como no lloraba desde niña. Me sentí vieja, usada, descartada. 40 años de mi vida entregados a este hombre, y esto era lo que recibía. Pensé en mis hijos, pero sabía que estaban ocupados con sus propias vidas. Sandra apenas me llamaba. Miguel vivía lejos. Rodrigo estaba completamente controlado por Verónica. Me sentí completamente sola en el mundo. Pero en medio de ese dolor algo sucedió. Recordé algo que había olvidado por años, algo que había guardado en el fondo de mi mente. Cuando mi padre murió hace 20 años, me dejó algo en su testamento. Era un terreno en su pueblo, cerca de Cholula. En ese momento no le di importancia, porque estaba enfocada en mi familia, en mi vida aquí. Roberto ni siquiera me preguntó qué me habían dejado. Nunca le interesó. Guardé los papeles en una caja vieja y me olvidé del asunto. Hace 10 años, un primo lejano me contactó. Me dijo que había una empresa interesada en comprar terrenos en esa zona para desarrollar un proyecto turístico. Me ofreció vender, pero yo no quise. Algo me dijo que lo conservara. Nunca le mencioné nada de esto a Roberto. No porque quisiera ocultarlo, sino porque él nunca preguntó, nunca se interesó en mis cosas. Hace 5 años, otro primo me escribió. Me contó que la zona se había desarrollado mucho, que había hoteles, restaurantes, que el terreno de mi padre ahora valía mucho dinero. Me mandó fotos. Yo las guardé, pero tampoco le dije nada a Roberto. Nuestra relación ya estaba fría para entonces. Hace 2 años, mi prima Leticia me visitó desde Puebla. Nos tomamos un café mientras Roberto estaba en el gimnasio. Me contó que varios terrenos cercanos al mío se habían vendido por cantidades enormes. Me sugirió que investigara cuánto valía el mío ahora. Lo hice. Contraté a un valuador sin que Roberto supiera. El resultado me dejó sin aliento. Mi terreno valía casi 3 millones de pesos. 3 millones. Yo, que Roberto decía que no tenía nada, que dependía completamente de él, tenía 3 millones de pesos en un terreno. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mis hijos. Simplemente guardé esa información. Hace 1 año, una constructora me contactó directamente. Querían comprar el terreno para hacer un hotel boutique. Me ofrecieron 4 millones de pesos. Les dije que lo pensaría. Seguí sin decirle nada a Roberto. Ahora, sentada en el piso de mi cocina, humillada y rota, ese conocimiento regresó a mí como un rayo de luz. Yo no estaba desprotegida. Yo no dependía de Roberto. Yo tenía opciones. Me levanté del piso, me lavé la cara y seguí cocinando. Pero algo había cambiado en mi interior.
Ya no estaba cocinando como la esposa sumisa de siempre. Estaba cocinando mientras mi mente trabajaba, planeando, calculando. Roberto regresó esa noche como si nada. Ni siquiera me preguntó si estaba bien. Se sirvió un plato de la comida que había preparado, lo comió en silencio y se fue a dormir. Yo me quedé despierta toda la noche pensando. Para el domingo tenía un plan. El domingo llegó y yo estaba lista. Me levanté temprano, me arreglé, me puse un vestido bonito que no usaba desde hacía años. Terminé de preparar todo para la comida. La casa olía delicioso. Roberto se levantó de buen humor porque venía su familia. No me habló en toda la mañana, pero yo tampoco le hablé a él. Los invitados empezaron a llegar al mediodía. Doña Esperanza llegó de las primeras. Me abrazó y me agradeció por la comida. Ella no sabía nada de lo que había pasado entre Roberto y yo. Yo decidí que tampoco lo sabría, al menos no todavía. Llegaron los hermanos de Roberto, sus primos, nuestros hijos. Rodrigo vino con Verónica, quien como siempre entró a mi casa sin siquiera saludarme. Sandra llegó desde Monterrey. Miguel no pudo venir porque tenía trabajo. Todos se sentaron en el comedor. Yo había puesto la mesa hermosa, con el mantel que bordé cuando me casé, con la vajilla buena que solo sacaba en ocasiones especiales. Roberto estaba en la cabecera de la mesa, como rey en su trono, recibiendo felicitaciones por su madre, por su familia, como si él hubiera hecho algo. Yo serví la comida. El mole estaba perfecto, había quedado en su punto exacto de sabor. Todos comieron con ganas, alabando la comida. Nadie me dio las gracias. Nadie reconoció las horas que pasé cocinando. Yo me senté al otro extremo de la mesa, callada, observando. Verónica, como siempre, encontró algo de qué quejarse. Dijo que el agua de horchata estaba muy dulce. Roberto estuvo de acuerdo con ella. Yo no dije nada. Después del plato principal serví el postre. 3 pasteles de 3 leches que había hecho desde cero. Todos comieron hasta no poder más. Entonces Roberto se levantó para dar un discurso en honor a su madre. Habló de lo maravillosa que era doña Esperanza, de todo lo que había sacrificado por sus hijos, de lo afortunado que era de tenerla. Mientras hablaba, me miró con esa expresión que ahora conocía bien, desprecio. Cuando terminó su discurso, todos aplaudieron. Yo también aplaudí, pero por dentro estaba hirviendo. Entonces doña Esperanza pidió la palabra. Se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Todos se callaron para escucharla. Lo que dijo cambió todo. Doña Esperanza miró a su hijo directamente a los ojos y dijo: Roberto, tengo 85 años. He vivido mucho y he visto mucho, y necesito decirte algo frente a toda tu familia. Roberto sonrió, pensando que su madre lo iba a alabar, pero doña Esperanza no sonrió. Su expresión era seria, casi severa. Continuó: El otro día vine a visitarte sin avisar. Tú no estabas, pero Rosa María sí. La puerta estaba abierta y entré. La encontré llorando en la cocina. Le pregunté qué pasaba y me lo contó todo. Me contó lo que le dijiste, cómo la humillaste, cómo le gritaste. El silencio en el comedor era absoluto. Roberto palideció. Todos los ojos estaban en doña Esperanza. Ella continuó, su voz temblando pero firme. Yo crié a un hombre bueno, o al menos eso creía. Tu padre, que en paz descanse, jamás me habló como tú le hablaste a Rosa María. Y eso que éramos de otra generación, cuando los hombres eran más duros. Pero tu padre me respetaba. Roberto intentó interrumpir, pero su madre levantó la mano para callarlo. Siguió hablando. Rosa María ha dedicado 40 años de su vida a ti. Crió a tus hijos mientras tú trabajabas. Mantuvo tu casa. Te cuidó cuando estabas enfermo. Dejó sus sueños, su familia, todo, por ti. Y tú le dices que se las arregle sola, que cada peso que gaste salga de su bolso. Doña Esperanza hizo una pausa y miró alrededor de la mesa. Todos estaban incómodos, sin saber dónde mirar. Verónica había dejado de comer.
Sandra me miraba con lágrimas en los ojos. Los hermanos de Roberto estaban en shock. Mi suegra continuó. Cuando tu padre murió, yo me quedé sola. Tus hermanos querían que vendiera la casa, que me fuera a vivir con uno de ellos, pero Rosa María fue la que me dijo que no lo hiciera. Ella me visitaba cada semana, se aseguraba de que estuviera bien. Cuando me enfermé de diabetes, fue ella quien me llevó al médico, quien aprendió a prepararme comidas especiales. No tú, ella. Roberto intentó hablar de nuevo. Mamá, yo. Pero doña Esperanza no había terminado. Cada domingo vengo a esta casa y como la comida que Rosa María prepara, veo cómo trabaja desde que llego hasta que me voy. Veo cómo te sirve, cómo limpia, cómo atiende a todos y nunca, ni una sola vez, te he visto agradecerle. Ni una sola vez te he visto tratarla con el respeto que merece. Se volvió hacia mí y sus ojos se llenaron de lágrimas. Rosa María, perdona a mi hijo. Yo lo crié mejor que esto. No sé qué le pasó, pero esto no está bien. Luego miró a Roberto de nuevo y dijo las palabras que yo nunca olvidaré. No tienes idea de lo que acabas de perder. Cuando una mujer como Rosa María se va, no regresa. Y te quedarás solo, preguntándote dónde está tu comida caliente, tu casa limpia, tu ropa planchada. Te quedarás solo y te darás cuenta de que todo lo que tenías era gracias a ella. Pero para entonces será demasiado tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto estaba rojo, humillado frente a toda su familia. Verónica miraba su plato. Los hermanos de Roberto no sabían qué hacer. Sandra se levantó, vino hacia mí y me abrazó. Fue la primera vez en años que mi hija me mostraba afecto real. Doña Esperanza se sentó, agotada por el esfuerzo. Yo me levanté y la abracé, sin poder contener las lágrimas. Después de ese momento, la comida terminó rápidamente. Los invitados empezaron a irse uno por uno, despidiéndose de mí con expresiones incómodas. Algunos me abrazaron, otros solo asintieron. Verónica se fue sin despedirse. Rodrigo me dio un abrazo rápido y murmuró un «Lo siento, mamá», antes de salir corriendo tras su esposa. Sandra se quedó un rato más, ayudándome a recoger la mesa. Era la primera vez en años que mi hija me ayudaba con algo. Mientras lavábamos los platos juntas me dijo, «Mamá, nunca supe que papá te trataba así. Lo siento. Debí haber prestado más atención». Le sonreí y le dije que no era su culpa. Los hijos no deben cargar con los problemas de sus padres. Pero en mi interior, sí me dolía que ninguno de mis hijos hubiera notado mi sufrimiento. Cuando todos se fueron, quedamos solo Roberto y yo en esa casa grande y silenciosa. Él se había encerrado en su estudio desde que terminó la comida. Yo limpié todo como siempre. Guardé las sobras, lavé todos los platos, limpié la cocina hasta que quedó impecable. Mientras limpiaba, mi mente trabajaba. El discurso de doña Esperanza había sido el empujón que necesitaba. Ya no podía seguir así. Esa noche, cuando Roberto salió de su estudio, lo encontró sentado en la sala. Me miró con una expresión que no supe interpretar. Vergüenza, enojo, arrepentimiento. Me senté frente a él. Esperé a que hablara primero. Finalmente dijo, «Mi madre no debió haberse metido». Esas fueron sus palabras, no una disculpa, no un reconocimiento de su error. Solo enojo porque su madre lo había humillado. Le respondí con calma. Tu madre dijo la verdad, y creo que ambos lo sabemos. Se levantó molesto. Eres una exagerada. Le llenaste la cabeza de ideas a mi madre. Probablemente lloraste frente a ella para que sintiera lástima por ti. Sus palabras ya no me dolían como antes. Algo había cambiado en mí. Le dije, Roberto, mañana voy a ir a Puebla unos días. Necesito visitar a mi familia. Me miró sorprendido. ¿Ahora? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a limpiar? Le sonreí, pero no era una sonrisa amable. Recordarás que me dijiste que me las arreglara sola. Bueno, eso voy a hacer.
Tú también tendrás que arreglártelas solo. Me fui a dormir al cuarto de visitas esa noche. Fue la primera vez en 40 años que dormimos separados. Al día siguiente me levanté temprano. Preparé una maleta pequeña y tomé el autobús a Puebla. No le avisé a Roberto a qué hora me iba ni cuándo regresaría. Llegué al pueblo de mi prima Leticia por la tarde. Ella me recibió con los brazos abiertos. Le conté todo lo que había pasado. Lloré en sus brazos como cuando éramos niñas. Leticia me dijo algo que nunca olvidaré. Prima, tienes 68 años. Si vives hasta los 90, te quedan 22 años. ¿Los vas a pasar siendo miserable con un hombre que no te valora? ¿O los vas a vivir para ti? Tenía razón. Pasé 3 días en Puebla. Visité mi terreno por primera vez en años. La zona había cambiado completamente. Donde antes solo había tierra y nopales, ahora había hoteles, restaurantes, tiendas de artesanías. Mi terreno estaba en una ubicación privilegiada, justo en la ruta turística hacia Cholula. Me senté en una piedra mirando mi propiedad y tomé una decisión. Llamé a la constructora que me había contactado. Les dije que quería vender, pero que necesitaba hacerlo de manera discreta, sin que mi esposo supiera. El representante me dijo que era común en casos de divorcio y que podían manejar todo confidencialmente. Les pedí que me dieran una semana más para pensarlo. También visité a un abogado en Puebla. Le conté mi situación. Me explicó mis derechos. Me dijo que en un divorcio, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividían por igual. Pero el terreno que heredé de mi padre era únicamente mío, adquirido antes del matrimonio. Roberto no tenía ningún derecho sobre él. Me sugirió que si decidía divorciarme, podría solicitar pensión alimenticia, dado que había sido ama de casa toda mi vida y no tenía ingresos propios. También me dijo algo interesante. La casa donde vivíamos estaba a nombre de ambos. Si nos divorciábamos, yo tenía derecho a la mitad. Roberto había asumido siempre que era su casa, pero legalmente era nuestra casa. Salí del despacho del abogado sintiéndome poderosa por primera vez en décadas. No estaba desprotegida. No era la mujer dependiente que Roberto pensaba que era. Regresé a la Ciudad de México el viernes por la tarde. Cuando llegué a la casa, encontré un desastre. Había platos sucios en el fregadero, ropa tirada por todos lados, la basura sin sacar. Roberto estaba en la sala viendo televisión en pants y camiseta, sin bañarse por lo que parecían días. Me miró cuando entré y dijo: «Por fin llegas. No hay nada de comer en esta casa». No me moví, solo lo miré. Él esperaba que yo corriera a la cocina a prepararle algo, como siempre. Pero yo solo dije: «Hay dinero en la alacena, puedes pedir comida». Su expresión cambió. «¿Qué te pasa? ¿Ahora vas a dejarme morir de hambre en mi propia casa?». Le respondí con calma: «Es nuestra casa, Roberto, y no te vas a morir de hambre. Hay supermercados, hay restaurantes, eres un adulto capaz». Me fui al cuarto de visitas sin decir más. Lo escuché gritando, pero no regresé. Los siguientes días fueron tensos. Yo seguía haciendo mis cosas, pero ya no lo atendía como antes. Cocinaba solo para mí, lavaba solo mi ropa, limpiaba solo mi espacio. Roberto estaba furioso. Me gritaba, me reclamaba, me decía que yo estaba loca. Un día llegó Rodrigo. Roberto lo había llamado para que hablara conmigo, para que me hiciera entrar en razón. Rodrigo intentó convencerme de que estaba exagerando, de que los matrimonios tienen altas y bajas, de que debía ser más comprensiva. Le pregunté: «¿Verónica te trata como tu padre me trata a mí?». Se quedó callado. Le dije: «Si Verónica te dijera que te mantuvo todos estos años y que ahora te las arregles solo, ¿te parecería bien?». No supo qué responder. Entonces le conté algunas cosas que su padre me había dicho y hecho en los últimos meses. Vi cómo su expresión cambiaba. Finalmente dijo: «No sabía que era tan grave, mamá». Le respondí: «Ahora lo sabes, y no voy a seguir viviendo así». Rodrigo se fue sin decir más. Esa misma semana Sandra me llamó. Me dijo que quería que fuera a visitarla a Monterrey. Acepté. Tomé otro autobús, esta vez a Monterrey. Sandra vivía en un departamento moderno en una zona bonita.
Tenía un buen trabajo como gerente en una empresa de tecnología. Me recibió con un abrazo largo. Esa noche, mientras cenábamos, me dijo: «Mamá, he estado pensando en lo que dijo la abuela en la comida, y tiene razón. Papá te trata horrible y yo nunca dije nada. Lo siento». Le tomé la mano. «No es tu culpa, mi amor. Yo escondí mucho de lo que pasaba. No quería que ustedes se preocuparan». Sandra me miró con lágrimas en los ojos. «¿Vas a divorciarte de papá?». Era la primera vez que alguien decía esa palabra en voz alta. Respiré profundo. Estoy considerándolo seriamente. Mi hija asintió. «Te apoyo en lo que decidas, y quiero que sepas que si necesitas un lugar donde quedarte, puedes venirte a vivir conmigo». Su oferta me llenó el corazón. Pasé una semana en Monterrey con Sandra. Fue como conocerla de nuevo. Hablamos de todo, de su trabajo, de su vida, de sus sueños. También hablamos de mi vida, de las cosas que sacrifiqué, de los sueños que dejé atrás. Sandra me preguntó: «Mamá, ¿qué querías ser cuando eras joven?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en décadas. Le conté que de joven me gustaba coser. Hacía vestidos hermosos. Soñaba con tener mi propia tienda de ropa. Pero cuando me casé, Roberto me dijo que eso era una tontería, que ninguna esposa suya iba a trabajar. Sandra me miró con tristeza. «Nunca es tarde, mamá. Tienes 68 años, pero podrías vivir 30 años más. ¿Por qué no hacer lo que te gusta?». Sus palabras se quedaron conmigo. Regresé a la Ciudad de México con una claridad mental que no había tenido en años. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando llegué a casa, Roberto estaba esperándome. Parecía que se había bañado y arreglado un poco. En la mesa había flores. Me miró y dijo: «Necesitamos hablar». Nos sentamos. Él empezó: «Rosa María, sé que he sido duro contigo últimamente. El retiro ha sido difícil para mí. Me siento inútil, viejo, y lo pagué contigo. Lo siento». Eran las palabras que había esperado escuchar por meses, pero algo había cambiado. «Ya no eran suficientes», le dije. «Agradezco tu disculpa, Roberto, pero necesito más que palabras. Necesito ver cambios reales». Me miró confundido. «¿Qué quieres? Te compré flores». Las flores. Como si 40 años de faltas de respeto se compensaran con flores del mercado. Le dije: «Quiero que vayamos a terapia de pareja». Se rió. «¿Terapia? ¿Estás loca? Yo no voy a ir con ningún psicólogo a hablar de nuestros problemas. ¿Qué va a decir la gente?». Le respondí: «Entonces quiero el divorcio». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto me miró como si le hubiera abofeteado. Finalmente tartamudeó: «¿Divorcio? ¿Estás hablando en serio? ¿A nuestra edad? ¿Después de 40 años? Le sostuve la mirada. «Hablo muy en serio. No voy a pasar los años que me quedan sintiéndome miserable». Se levantó furioso. «Tú no tienes nada. ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo vas a vivir? No puedes ni pagar un café sola». Me levanté también, mirándolo directamente. «Ahí es donde te equivocas, Roberto». Fui a mi habitación y saqué la caja donde guardaba los documentos de mi terreno. Regresé a la sala y puse los papeles sobre la mesa. Roberto los miró confundido. «¿Qué es esto?», le expliqué. «Es un terreno que heredé de mi padre hace 20 años. Tú nunca preguntaste qué me dejó. Nunca te interesó. Este terreno ahora vale 4 millones de pesos y es únicamente mío». Vi cómo su cara cambiaba de color. Continuó: «Así que sí tengo dinero, sí tengo opciones y sí puedo vivir sola». Roberto tomó los papeles, leyéndolos con incredulidad. «¿4 millones? ¿Y nunca me lo dijiste?». Le respondí: «Tú nunca preguntaste. Nunca te interesaste en mi vida, en mi familia, en lo que yo tenía o no tenía. Asumiste que yo no era nada sin ti». Se quedó callado, procesando la información. Finalmente dijo: «Si ese terreno lo heredaste durante nuestro matrimonio, legalmente me corresponde la mitad». Le sonreí. «Lo heredé hace 20 años, pero es una herencia de mi padre,
Un abogado ya me confirmó que es propiedad separada, no ganancial. No tienes ningún derecho sobre él. Roberto se sentó derrotado. Nunca lo había visto así. Continuó. Además, esta casa está a nombre de ambos. Si nos divorciamos, me corresponde la mitad del valor. También tengo derecho a pensión alimenticia, dado que fui ama de casa toda nuestra vida matrimonial. El abogado estima que podrías tener que pagarme entre 15 y 20,000 pesos mensuales. Lo vi palidecer. Su pensión de retiro era de 30,000 pesos al mes. Si me pagaba pensión, le quedaría muy poco para vivir. Balbuceó. Esto es ridículo. Yo trabajé toda mi vida. Ese dinero es mío. Le recordé. Y yo trabajé toda mi vida también, sin sueldo, sin vacaciones, sin días libres. Crié a tus hijos, mantuve tu casa, cuidé de ti. Eso también es trabajo, aunque tú nunca lo valoraste. Roberto intentó otro enfoque. ¿Y qué van a decir los niños? La familia. Van a pensar que estás loca. Le respondí. Los niños ya lo saben. Sandra me apoya. Rodrigo está empezando a entender. Miguel también está de acuerdo. Tu madre fue la que destapó todo esto. Ya no me importa lo que piense la demás familia. Se levantó y empezó a caminar por la sala. No puedo creer que me estés haciendo esto, después de todo lo que te he dado. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Exploté. ¿Todo lo que me has dado? ¿Me das un techo? Esta casa es mía también. ¿Me das de comer? Yo cocino la comida. ¿Me das ropa? Yo lavo y plancho mi ropa. ¿Me diste hijos? Yo los parí, los crié, los cuidé. Tú me has dado muy poco, Roberto. Y lo que sí me diste en estos últimos años fue humillación, desprecio y sufrimiento. Salí de la sala y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Escuché a Roberto gritando afuera, pero no abrí. Esa noche tomé una decisión final. Al día siguiente llamé a la constructora y acepté vender el terreno. Me ofrecieron 4,200,000 pesos. Acepté. El proceso tomaría un mes para completarse, pero firmé el precontrato. También contraté formalmente al abogado de Puebla para que manejara mi divorcio. Le di toda la información necesaria. Él me explicó que el proceso tomaría varios meses, pero que podíamos empezar inmediatamente. Esa misma semana me llegó la primera parte del pago del terreno, 1,000,000 de pesos como anticipo. Abrí una cuenta de banco a mi nombre, la primera que tenía en mi vida. Deposité el dinero. Ver ese saldo en mi cuenta me hizo llorar. Por primera vez en 68 años, tenía dinero propio. Independencia económica real. Con parte de ese dinero hice algo que nunca había hecho. Me fui de compras para mí. Compré ropa bonita, zapatos cómodos, productos de belleza. Me hice un corte de pelo moderno. Me pinté el cabello para cubrir las canas. Cuando regresé a casa, Roberto me miró como si no me reconociera. Le gustó lo que vio. Eso fue evidente. Intentó halagarme, diciéndome que me veía hermosa. Pero ya era demasiado tarde. También empecé a salir más. Me inscribí a clases de tejido en un centro cultural cerca de casa. Conocí a otras mujeres de mi edad. Hicimos un grupo de amigas. Salíamos a tomar café, íbamos al cine, platicábamos durante horas. Me di cuenta de que había estado tan aislada en mi matrimonio que había olvidado lo que era tener amigas. Una de ellas, Marta, también estaba divorciada. Me contó su historia. Su esposo la había dejado por una mujer más joven después de 30 años de matrimonio. Al principio pensó que su vida se había acabado, pero ahora, 5 años después, era más feliz que nunca. Tenía su propio departamento, viajaba, disfrutaba de su libertad. Me dijo, el divorcio fue lo mejor que me pasó. Ojalá lo hubiera hecho yo en lugar de esperar a que él me dejara. Sus palabras me inspiraron. Roberto intentó varias tácticas para hacer que cambiara de opinión. Primero fue la ira. Me gritaba, me amenazaba, me decía que me arrepentiría. Yo me mantenía calmada y no respondía. Luego intentó la manipulación emocional. Me recordaba los buenos momentos que habíamos tenido,
nuestros primeros años de casados, el nacimiento de nuestros hijos. Yo le recordaba también los malos momentos, especialmente los recientes. Después intentó usar a los niños. Llamó a Rodrigo y le dijo que yo estaba destruyendo la familia. Rodrigo vino a hablar conmigo. Esta vez fue diferente. Me dijo: «Mamá, papá me pidió que te convenciera de no divorciarte, pero yo no voy a hacer eso. Después de pensar mucho, creo que tienes razón. Mereces ser feliz». Esas palabras de mi hijo significaron todo para mí. Incluso Miguel llamó desde Guadalajara para apoyarme. Me dijo: «Mamá, sé que papá puede ser difícil. Si crees que el divorcio es lo mejor, tienes todo mi apoyo. Y si necesitas dinero o ayuda, cuenta conmigo». Mis 3 hijos, de diferentes maneras, me estaban apoyando. Roberto también intentó involucrar a doña Esperanza. Le pidió que me convenciera de darle otra oportunidad. Pero mi suegra me llamó y me dijo: «Rosa María, yo amo a mi hijo, pero él está equivocado. Si tú decides divorciarte, yo lo entiendo y no te juzgo. Haz lo que sea mejor para ti». Con el apoyo de mis hijos y de mi suegra, me sentí más fuerte que nunca. Un mes después, la venta del terreno se completó. Recibí los 3 millones restantes. Ahora tenía más de 4 millones de pesos en mi cuenta de banco. Era más dinero del que Roberto había ahorrado en toda su vida. Lo primero que hice fue comprar un departamento pequeño pero bonito en la colonia Roma. 2 recámaras, un baño, cocina equipada, sala con mucha luz. Lo pagué de contado. Por primera vez en mi vida, tenía una propiedad solo a mi nombre. El día que firmé las escrituras lloré de felicidad. El abogado me felicitó. Me dijo que no muchas mujeres de mi generación tenían la valentía de empezar de nuevo a mi edad. Empecé a mudarme poco a poco. Llevaba cajas de mis cosas al nuevo departamento sin que Roberto se diera cuenta. Ropa, fotos, documentos importantes, algunos muebles pequeños que había heredado de mi familia. Una noche, Roberto notó que faltaban cosas. Me confrontó. «¿A dónde están llevando tus cosas?», le dije la verdad. «Compré un departamento, me voy a mudar». Se quedó en shock. «¿Compraste un departamento? ¿Con qué dinero?». Le mostré el comprobante de compra. Cuando vio el precio, casi se desmaya. «¿De dónde sacaste 2 millones de pesos?». Le expliqué. «Vendí mi terreno, te dije que valía 4 millones. Con ese dinero compré el departamento y me sobró para vivir cómodamente por muchos años». Roberto se puso furioso. «Ese dinero debió ser para los 2. Somos matrimonio». Le recordé. «Tú fuiste el que me dijo que me las arreglara sola, que cada peso que gastara saliera de mi bolso. Eso estoy haciendo, me estoy arreglando sola». Intentó detenerme físicamente bloqueando la puerta. «No te vas a ir. No voy a permitir que me abandones». Llamé a Rodrigo y a Sandra. Les dije que vinieran a la casa inmediatamente. Llegaron en menos de 1 hora. Cuando vieron la situación, Rodrigo habló con su padre. «Papá, déjala ir. Ya no puedes detenerla. Y honestamente, después de cómo la has tratado, no tienes derecho a pedirle que se quede». Roberto miró a su hijo con traición. «¿Tú también estás de su lado?». Sandra intervino. «No se trata de lados, papá. Se trata de que mamá merece respeto y felicidad. Y claramente, no ha encontrado ninguna de las 2 cosas contigo últimamente. Esa noche mis hijos me ayudaron a empacar el resto de mis cosas». Roberto se encerró en su cuarto, negándose a salir. Cuando terminamos, la casa que había sido mi hogar por 40 años ya no se sentía como mía. Me sentía aliviada de irme. Mi nuevo departamento era pequeño comparado con la casa, pero era mío. Lo decoré a mi gusto, con colores brillantes que siempre me habían gustado, pero que Roberto decía que eran vulgares. Puse plantas en todas las ventanas, compré muebles cómodos, monté una pequeña área de costura con una máquina nueva. Cada mañana me despertaba y no podía creer que esta era mi vida ahora. Nadie gritándome, nadie criticando lo que cocinaba, nadie exigiendo que le planchara la ropa, solo yo, en paz. Empecé a tomar clases de costura para actualizar mis habilidades.
La maestra, una señora de mi edad llamada Gloria, me dijo que tenía mucho talento. Empecé a hacer vestidos, blusas, faldas. Mis amigas los veían y me pedían que les hiciera. Al principio lo hacía gratis, pero Marta me regañó. Rosa María, tu trabajo tiene valor, cobra por él. Empecé a cobrar precios justos, nada exagerado, pero era dinero que yo ganaba con mi propio esfuerzo. El primer pago que recibí por un vestido fue de 1,500 pesos. Era una cantidad pequeña, pero para mí significó todo. Era dinero que había ganado yo, con mi talento, con mi trabajo. El proceso de divorcio avanzó. Roberto lo peleó cada paso del camino. No quería dividir la casa, no quería pagar pensión. Contrató a su propio abogado, quien intentó varias tácticas para reducir lo que me correspondía. Pero mi abogado era bueno. Presentamos toda la evidencia. 40 años como ama de casa, sin ingresos propios, completamente dependiente económicamente. El juez falló a mi favor en casi todo. La casa se vendería y dividiríamos las ganancias. Roberto tendría que pagarme 18,000 pesos mensuales de pensión alimenticia por el resto de mi vida o hasta que yo me volviera a casar, lo cual no planeaba hacer. Cuando se anunció el fallo, Roberto estaba devastado. Su abogado le recomendó apelar, pero Roberto ya no tenía dinero para seguir pagando honorarios legales. Aceptó los términos. La casa se vendió en 6 meses. Era una propiedad grande en una buena zona. Se vendió por 5 millones de pesos. Después de pagar al agente inmobiliario y algunos gastos, quedaron 4,800,000. Me tocaron 2,400,000 pesos. Sumados a lo que me quedaba de la venta del terreno y al departamento que ya había comprado, ahora tenía activos por más de 6 millones de pesos. Además de la pensión mensual de 18,000 pesos. A los 68 años, después de 40 años de matrimonio, era económicamente independiente y más rica de lo que nunca imaginé que sería. Roberto tuvo que mudarse a un departamento pequeño. Con su pensión de 30,000 pesos y pagándome 18,000 de pensión, solo le quedaban 12,000 para vivir. Era un cambio drástico de su estilo de vida anterior. Rodrigo me contó que su padre estaba deprimido, que la casa siempre estaba sucia, que comía puras comidas congeladas del supermercado porque no sabía cocinar. Parte de mí sintió lástima, pero recordé todas las veces que me humilló, todas las veces que no valoró mi trabajo, y la lástima desapareció. Mientras tanto, mi vida florecía. Con el dinero de la venta de la casa, abrí un pequeño taller de costura. Renté un local pequeño en la colonia Condesa. Contraté a 2 ayudantes jóvenes que querían aprender el oficio. Empecé a hacer vestidos por encargo. Mi especialidad eran vestidos para señoras mayores, diseños elegantes y cómodos, hechos a la medida. El negocio creció lentamente pero de manera constante. Las clientas llegaban por recomendación. Hacía vestidos para bodas, bautizos, quinceañeras. Cada vestido que entregaba me llenaba de orgullo. Esto era mío, mi negocio, mi talento, mi esfuerzo. A los 70 años, 3 años después de divorciarme, mi taller tenía 5 empleadas y una lista de espera de 2 meses. Ganaba suficiente dinero para vivir cómodamente, aunque ya no lo necesitaba. Lo guardaba para mis nietos, para dejarles algo cuando yo ya no estuviera. Empecé a viajar, algo que nunca había hecho. Fui a Oaxaca, a San Miguel de Allende, a Guanajuato. Siempre había querido conocer esos lugares, pero Roberto decía que eran gastos innecesarios. Ahora iba cuando quería. Mis amigas y yo hicimos un grupo de viaje. Íbamos cada 3 meses a algún lugar nuevo. En uno de esos viajes a San Miguel de Allende, conocí a un señor llamado Fernando. Era viudo. Tenía 72 años, había sido maestro toda su vida. Nos hicimos amigos. Platicábamos durante horas sobre libros, arte, vida. No era romance, al menos no al principio. Solo una amistad hermosa entre 2 personas que habían vivido mucho. Con el tiempo,
Fernando y yo nos hicimos más cercanos. Él vivía en San Miguel y yo en la Ciudad de México, pero nos visitábamos seguido. Me trataba con un respeto y una ternura que nunca había experimentado. Me preguntaba mi opinión sobre cosas. Valoraba lo que yo decía. Me hacía sentir importante. Un día, después de conocernos por un año, me preguntó si consideraría mudarme a San Miguel de Allende. Me dijo que no era una propuesta de matrimonio, porque ambos valorábamos nuestra independencia. Pero podríamos vivir cerca, pasar tiempo juntos, disfrutar de nuestra vejez acompañados pero libres. Lo pensé durante semanas. Consulté con mis hijos. Sandra me dijo: «Mamá, te mereces ser feliz. Si Fernando te hace feliz, ve con él». Rodrigo estuvo de acuerdo. Miguel me dijo: «Mamá, después de todo lo que pasaste con papá, mereces una segunda oportunidad en el amor». Decidí hacerlo. Vendí mi departamento en la Ciudad de México y compré una casa pequeña en San Miguel de Allende. Fernando vivía a 2 cuadras. Pasábamos los días juntos, pero las noches cada quien en su casa. Era el arreglo perfecto. Él cocinaba a veces, yo cocinaba a veces. Compartíamos las tareas. Él nunca me gritó, nunca me faltó al respeto, nunca asumió que yo estaba ahí para servirle. Éramos compañeros, iguales. Abrí otro taller de costura en San Miguel. Esta vez era más un hobby que un negocio, pero igual disfrutaba. Fernando tenía un grupo de amigos, todos jubilados, que se reunían a jugar dominó y platicar. Me invitaban a mí también. Por primera vez en mi vida, sentía que era parte de una comunidad donde era valorada por quien era, no solo por lo que podía hacer por otros. Roberto se enteró de Fernando a través de Rodrigo. Intentó llamarme. Le dije que no tenía nada que hablar con él. Me mandó mensajes diciendo que había cometido un error, que me extrañaba, que quería intentarlo de nuevo. Le respondí con un solo mensaje: «Roberto, te deseo lo mejor». Pero yo ya seguía adelante. Mi vida ahora es mía y soy feliz. Espero que tú también encuentres tu felicidad. Nunca respondió. Rodrigo me contó después que su padre finalmente entendió lo que había perdido, que pasaba sus días solo, comiendo mal, viendo televisión, que se había dado cuenta demasiado tarde de que me había tenido y me dejó ir por su orgullo y su falta de respeto. Doña Esperanza, mi ex-suegra, siguió siendo parte de mi vida. La visitaba cada vez que iba a la Ciudad de México. Ella me decía que estaba orgullosa de mí, que había sido valiente. Me contó que había hablado seriamente con Roberto después del divorcio, que le había dicho que se lo había buscado. Cuando doña Esperanza cumplió 90 años, organicé una comida en su honor en San Miguel de Allende. Invité a todos sus hijos, nietos, familia. Fernando me ayudó a cocinar. Hicimos mole, arroz, frijoles, todos los platillos tradicionales. La casa estaba hermosa, decorada con flores. Doña Esperanza llegó y se emocionó hasta las lágrimas. Roberto también vino. Fue la primera vez que nos veíamos en 2 años. Se veía envejecido, cansado. Me saludó con incomodidad. Yo lo saludé con cortesía, pero distancia. Durante la comida, doña Esperanza dio un discurso. Dijo: «Quiero agradecer a Rosa María por organizar esta hermosa celebración. Ella ya no es parte de mi familia legalmente, pero siempre será mi nuera en mi corazón. Es una mujer extraordinaria que merece toda la felicidad del mundo. Y me da gusto ver que finalmente la encontró». Miró a Roberto mientras decía esto. Él bajó la mirada. Después de la comida, Roberto me pidió hablar en privado. Fuimos al jardín. Me dijo: «¿Te ves feliz?». Le respondí: «Lo soy». Continuó: «Cometí un error terrible. No valoré lo que tenía hasta que lo perdí». «¿Hay alguna posibilidad?». Lo interrumpí. «No, Roberto, no la hay. Lo que tuvimos terminó y está bien. Ambos seguimos adelante». Me miró con tristeza. «Yo no he seguido adelante. Mi vida es miserable sin ti». Le dije con gentileza pero firmeza: «Entonces necesitas encontrar tu propia felicidad, Roberto. Pero no va a ser conmigo. Yo ya no soy esa mujer que se quedaba callada mientras me gritabas.
Yo ya no soy esa mujer que dependía de ti. Soy alguien nuevo. Y esta nueva persona que soy es feliz sola y con Fernando, pero no contigo. Se quedó callado. Finalmente asintió. Lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento. Siento todo. Le puse la mano en el hombro. Está bien, Roberto, te perdono. Pero eso no significa que volvamos. Significa que ya no cargo con el peso del resentimiento. Soy libre. Regresamos a la fiesta. Fue la última conversación profunda que tuve con él. Hoy tengo 73 años. Han pasado 5 años desde que me divorcié. Mi vida es completamente diferente de lo que era. Me levanto cuando quiero. Desayuno lo que se me antoja. Paso mis días cosiendo, leyendo, caminando por las calles empedradas de San Miguel de Allende. Paso tiempo con Fernando, quien me trata como una reina. Viajo. He conocido playas, montañas, ciudades que nunca pensé que vería. Mis nietos vienen a visitarme. Les enseño a coser, les cuento historias, les cocino. Pero cuando se van, vuelvo a mi paz. Mi taller es exitoso. Tengo clientas de todo México que vienen a que les haga vestidos. El otro día una señora me dijo, «Usted tiene un don. Hace que las mujeres mayores nos sintamos hermosas». Esas palabras significaron todo para mí. Reflexiono a veces sobre mi matrimonio con Roberto. 40 años es mucho tiempo. No fue todo malo. Hubo buenos momentos, especialmente al principio. Tuvimos 3 hijos hermosos. Construimos una vida juntos. Pero en algún momento él dejó de verme como su compañera y empezó a verme como su sirvienta. Y yo, acostumbrada a complacer, lo permití, hasta que ya no pude más. Algunas de mis amigas me preguntan si me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo. No me arrepiento. Hice lo que creí correcto en ese momento con la información y las opciones que tenía. Criamos a nuestros hijos. Tuve experiencias. Aprendí lecciones. Pero tampoco me arrepiento de haberme ido. De hecho, irme fue lo mejor que pude haber hecho. Me salvé a mí misma. Le enseñé a mis hijos, especialmente a mi hija Sandra, que nunca es tarde para defenderte, que el respeto en una relación no es opcional, es fundamental, que una mujer puede sobrevivir sola, puede prosperar sola. Sandra me contó hace poco que cuando tiene problemas con su pareja, piensa en mí. Se pregunta, ¿qué haría mi mamá? Y eso le da fuerzas para establecer límites, para exigir respeto. Saber que fui un ejemplo para ella me llena de orgullo. Rodrigo también cambió. Me dijo que después de ver lo que pasó entre Roberto y yo, decidió tratar a Verónica diferente. Ahora ayuda en la casa, cocina, cuida a sus hijos. Me dijo, no quiero ser como papá, quiero ser mejor. Esas palabras hicieron que todo valiera la pena. El otro día estaba cosiendo en mi taller cuando entró una señora. Tendría unos 65 años. Me dijo, vengo porque mi amiga me recomendó. Necesito un vestido para la boda de mi hija. Mientras tomaba sus medidas, empezó a contarme su vida. Me dijo que estaba casada desde hacía 42 años, que su marido la trataba mal, que quería dejarlo pero tenía miedo porque no tenía dinero propio. La escuché en silencio. Cuando terminó, le conté mi historia. Le conté sobre Roberto, sobre las humillaciones, sobre el terreno, sobre el divorcio, sobre mi nueva vida. La vi llorar mientras yo hablaba. Cuando terminé, me dijo, si usted pudo a los 68 años, yo puedo a los 65. Le di el nombre de mi abogado. La animé a investigar qué opciones tenía. Unas semanas después, regresó para probarse el vestido. Me dijo, hablé con un abogado. Resulta que tengo más derechos de los que pensaba. Voy a pedir el divorcio. Le sonreí. Esa decisión cambiará su vida. Así que aquí estoy, a los 73 años, viviendo una vida que nunca imaginé. Tengo mi propio dinero, mi propio negocio, mi propia casa, un compañero maravilloso que me respeta, hijos que me aman y me admiran, nietos que me visitan, amigas con las que río y lloro, libertad, paz, felicidad.
A veces pienso en ese martes terrible cuando Roberto me gritó que me las arreglara sola. En ese momento me sentí destruida, pero ahora veo que fue el empujón que necesitaba. Me obligó a mirarme a mí misma, a valorarme, a defenderme. Me obligó a descubrir mi propia fuerza. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con esa Rosa María de 68 años que lloraba en el piso de su cocina, le diría: levántate, sécate las lágrimas. Esto no es el final, es el principio de la mejor parte de tu vida. Le diría: ese terreno que heredaste y olvidaste, ese es tu boleto a la libertad. Véndelo, úsalo, no tengas miedo. Le diría: 40 años con ese hombre no fueron desperdiciados. Te dieron hijos, experiencias, lecciones, pero tampoco definen el resto de tu vida. Todavía te quedan años por vivir. Vívelos para ti. Le diría: ese negocio de costura que soñaste de joven, todavía puedes tenerlo. Nunca es tarde. Le diría: habrá gente que te juzgue. Dirán que eres egoísta, que estás loca, que cómo vas a divorciarte a tu edad. No les hagas caso. Ellos no viven tu vida. Tú sí. Le diría: tus hijos te van a entender. Tus verdaderos amigos te van a apoyar. Y los que no, no importan. Le diría: van a haber días difíciles, días en que dudes de tu decisión, días en que te sientas sola. Pero esos días pasarán y serán reemplazados por días de paz, de libertad, de felicidad. Le diría: el amor puede venir de nuevo, si lo quieres. Y será diferente. Será un amor entre iguales, basado en respeto mutuo, y será hermoso. Le diría: eres más fuerte de lo que crees. Eres más valiosa de lo que él te hizo sentir. Eres suficiente, siempre lo has sido. Pero no puedo regresar en el tiempo. Solo puedo mirar hacia adelante. Y cuando miro hacia adelante, veo posibilidades. Veo más viajes, más vestidos que coser, más momentos con Fernando, más tiempo con mis nietos, más vida por vivir. Mi mensaje para cualquier mujer que esté leyendo esto, especialmente las mujeres de mi generación que crecimos creyendo que nuestro valor estaba en servir a otros, es este: nunca es tarde para defenderte, nunca es tarde para exigir respeto, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nos enseñaron que el matrimonio es para siempre sin importar qué, que una buena esposa aguanta todo, que nuestro rol es sacrificarnos por nuestra familia. Y sí, hay valor en el compromiso, en el trabajo duro, en la dedicación familiar, pero no a costa de nuestra dignidad, no a costa de nuestro respeto propio, no a costa de nuestra felicidad. Si tu pareja te grita, te humilla, te hace sentir menos, que eso no es amor, es abuso, y no tienes que aguantarlo. Si has dedicado años de tu vida a tu familia y ahora te dicen que no has hecho nada, que eres una carga, eso es mentira. El trabajo del hogar es trabajo real. Criar hijos es trabajo real. Mantener una casa es trabajo real. Y tiene valor aunque no venga con un salario. Si piensas que no tienes opciones porque no tienes dinero, investiga. Habla con un abogado. Puede que tengas más derechos de los que crees. Puede que haya recursos que no conoces, como yo con mi terreno. Si tienes miedo de estar sola, te entiendo. Yo también tuve miedo, pero déjame decirte, estar sola es mejor que estar en una relación donde te sientes sola de todos modos. Y además, puede que no estés sola por mucho tiempo. Hay comunidad, hay amistad. Puede que incluso haya amor de nuevo. Si te preocupa lo que van a decir los demás, recuerda, ellos no pagan tus cuentas, no viven tu vida, no sienten tu dolor. Su opinión no debe dictar tu felicidad. Si tus hijos son adultos, confía en que van a entender. Y si no lo hacen inmediatamente, eventualmente lo harán. Los niños, incluso los adultos, quieren que sus padres sean felices. Si tienes un talento, una habilidad, un sueño que dejaste atrás, retómalo. Yo retomé la costura a los 68 años y ahora tengo un negocio exitoso. Nunca es tarde. Y si finalmente decides quedarte en tu matrimonio, que sea una decisión activa, no pasiva. Que sea porque quieres quedarte, porque ves cambios reales, porque hay respeto mutuo. No porque tengas miedo
o porque piensas que no tienes opciones. Siempre tienes opciones. Termino mi historia hoy, un domingo por la tarde, sentada en el jardín de mi casa en San Miguel de Allende. Fernando está a mi lado, leyendo el periódico. El sol está bajando, pintando el cielo de naranja y rosa. Hay paz, hay tranquilidad, hay felicidad. Pienso en ese domingo hace 5 años cuando doña Esperanza le dijo a Roberto: «No tienes idea de lo que acabas de perder». Tenía razón, Roberto lo perdió todo. No solo me perdió a mí, perdió la oportunidad de tener una compañera en su vejez, perdió el respeto de sus hijos, perdió su casa, perdió la mitad de su dinero, y todo porque no pudo ver mi valor hasta que ya era tarde. Yo, por otro lado, lo gané todo. Gané mi libertad, gané mi independencia económica, gané un negocio, gané paz mental, gané respeto propio, gané una segunda oportunidad en el amor, gané la admiración de mis hijos, gané una vida que realmente vale la pena vivir. Así que si estás en una situación similar a la que yo estaba, si estás siendo menospreciada, no valorada, maltratada, quiero que sepas esto: tú también puedes ganar. Puede que sea difícil, puede que sea aterrador, puede que te tome tiempo, pero puedes hacerlo. Yo lo hice a los 68 años. Tú también puedes, sin importar tu edad. Levántate, sécate las lágrimas, investiga tus opciones, habla con gente que te apoye, haz un plan y da ese primer paso. Ese primer paso es el más difícil, pero cada paso después se vuelve más fácil. Y antes de que te des cuenta, estarás viviendo una vida que nunca imaginaste posible. Una vida de libertad, una vida de dignidad, una vida de felicidad, una vida tuya. Porque eso es lo que me di cuenta después de todo esto. Mi vida es mía, no de Roberto, no de mis hijos, mía, y tengo el derecho y la responsabilidad de vivirla de la manera que me haga feliz. Tú también. Así que te pregunto, ¿qué harías en mi lugar? Si estuvieras en una relación donde no te valoran, ¿te quedarías o te irías? Si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, ¿la tomarías? Comenta abajo. Cuéntame tu historia. Comparte tu ciudad para saber qué tan lejos ha llegado mi mensaje. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Puede que sea exactamente lo que necesita oír hoy. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, nunca, nunca es demasiado tarde para ser feliz. Con amor y respeto, Rosa María,